que se van a educar en un mundo distinto, en un clima cambiante. También tenemos ahora una situación que nos ha sorprendido a todos en estos 2 últimos meses con la pandemia, pero hay una viñeta muy ilustrativa, un periódico estadounidense que publicaron hace unas semanas, en las que aparece una ola, la del COVID, como un tsunami que intenta comerse a la civilización, y detrás de ella otra ola más grande, la de la recesión económica, y luego otra más, cuando amplías el foco, una tercera ola que es la del calentamiento global. Finalmente tendremos que ir luchando contra todas esas olas, porque son las que acaban viniendo, unas de manera más sorprendente o que nos ha pillado de imprevisto, como la pandemia del COVID, y otras sobre las que nos vienen alertando los científicos, que quizá es más a medio y largo plazo, pero que también viene de manera inexorable para cambiar la situación en la que vivimos, a no ser que hagamos algo como informarnos, como adaptarnos o como tener el conocimiento suficiente, que es lo que vamos a hacer en cierta medida aquí, en esta mañana, en esta charla. Os diré que yo estoy trabajando, me pilláis en el trabajo, también lo hablé así con el director para un poco saber la manera en la que nos organizamos a la hora de informar del tiempo. Nosotros aquí en Antena 3 contamos el tiempo desde por la mañana hasta la noche con los distintos compañeros y compañeras de la sección del tiempo, y en el caso de la tarde hacemos un programa en el que contamos mucho más que la simple información. Quizá en eso también ha cambiado algo el nuevo panorama del cambio climático. En el tiempo ya no solo se informa del mapa, del pronóstico, de la meteo del día siguiente, sino que intentamos contar las noticias que a diario surgen sobre este escenario del futuro más a largo plazo, que es el del clima. Porque una cosa, y ahí va la primera lección de este día, es el tiempo y otra es el clima. Muchas veces se confunden. Nosotros tenemos la suerte de tener 2 palabras que definen 2 circunstancias distintas. Una es el tiempo que podemos anunciar en los mapas, que va cambiando cada día. Mañana o esta tarde incluso puede llover, mañana hará sol, esta noche bajarán un poco las temperaturas, mañana hará un poquito más de fresco, sin embargo el viernes volverá a hacer calor. Esos cambios son los cambios del tiempo inmediatos. Cuando hablamos del clima, son unos cambios más a largo plazo. Y esos cambios no aparecen a la vista normalmente, suceden en décadas. Los cambios climáticos son a largo plazo cuando hablamos del clima, los cambios del tiempo son los más inmediatos cuando hablamos del tiempo. Que los confunda, pues cae en un error. Mira, si nos ven algunos niños que les guste el fútbol, el tiempo es el partido que estás jugando y donde puedes meter un gol o empatar o perder. Y el clima sería la liga, todo lo que ha ocurrido durante ese año. Hay un partido que lo puedes perder, pero si ganas muchos, acabas ganando la liga. En el caso del tiempo y del clima ocurre lo mismo. Hay un invierno que puede ser frío, pero si a la larga los inviernos son cada vez menos fríos, a la larga tienes un clima cálido, un calentamiento. A la larga el clima está cambiando y está siendo más cálido, pero en él puedes tener un año, un invierno o un día con un tiempo frío y que nieve. Una cosa es distinta a la otra. Evitar esas confusiones es conveniente para saber de lo que hablamos cuando hablamos del cambio climático o del calentamiento global del clima y en todo el mundo. Distinto del tiempo en una zona determinada y para un momento mucho más próximo. Bueno. Y para enseñaros nuestra herramienta principal del trabajo, bueno, es el teléfono también, y el satélite Meteosat, que nos llega aquí directamente con un contrato que tenemos con la agencia que se llama EUMETSAT.
Ahí miramos los cambios que están pasando literalmente del tiempo. Lo que vemos hoy es una borrasca que está ahí girando en el Atlántico frente a Lisboa, que no nos afecta mucho. Y lo que veremos esta tarde es cómo van surgiendo más cada vez esas nubes, que son las que nos van a dejar las tormentas, bueno, que ya están cayendo en zonas, sobre todo de Aragón, de Cataluña, y que nos van a dejar una tarde tormentosa. Este Meteosat lo controlamos aquí y luego tenemos, como todos podréis comprender, el ordenador y en el que nos conectamos directamente con la EMET para saber, por ejemplo, las provincias que están en avisos, dónde está lloviendo ahora a través del radar, o los pronósticos quizá un poco más complejos que ofrecen los mapas que nos enseñan los anticiclones y las borrascas, o aquellos otros de los llamados mapas probabilísticos que indican la probabilidad de que llueva o no. Este concepto de la probabilidad es muy importante porque los científicos en el tiempo no suelen decir va a llover o no va a llover. Eso es una cosa que hacemos los presentadores y los comunicadores cuando lo resumimos. Cuando nos llegan los pronósticos a nosotros nos hablan de una probabilidad del 55% de que llueva en una hora determinada o de que no llueva, y al final acabamos traduciéndolos en unos mensajes más sencillos. Eso también es interesante porque muchas veces cuando hay un fallo en las previsiones o un error, pues quizá el error es de los que lo contamos, porque hemos simplificado demasiado el mensaje de los científicos, que ellos son más exhaustivos y que hablan de ese margen siempre de probabilidad y incertidumbre. Pero claro, cuando sales por la tele y tienes que contar el pronóstico para el día siguiente, es más complicado decir, ¿hay un 60% de probabilidad de que llueva? Pues tienes que ver si apuestas por una cosa o por otra, en estos que llaman los mapas probabilísticos. Bueno, todo eso es la función que a diario estamos recogiendo aquí a través de los compañeros, Andrés, licenciado en físicas, pero esto es un programa de televisión también en el que tenemos nuestra productora, nuestro realizador, Carlos, ayudante de realización, que es Patricia, y Jesús, que se ha incorporado ahora, Carla, que también es compañera del equipo, y Paco, que están en la redacción, que es esta que tenemos aquí. Y que, como veis, ahora hay menos gente porque hay muchos que están en casa teletrabajando en esta situación nueva que nos obliga a tener mascarillas cuando estamos compartiendo espacios, sobre todo a estar separados, y eso hace que muchos estén en casa y otros estemos aquí conectados con ellos con teletrabajo. Bueno, esta es la redacción. Aquí recibimos los pronósticos, los sopesamos, los convertimos en mapas, en grafismos, para luego mostrarlos por la tele, y luego os mostraré también donde lo hacemos en el plató, que ahora está ocupado por los compañeros de Espejo Público. A ver si podemos subir luego para arriba. Y ya como sabemos eso, podemos hablar de cómo funciona el clima en la Tierra. Y es muy fácil si os hacéis una idea de cómo es un invernadero, porque los gases de efecto invernadero es de los que niños os están hablando en el cole, los profes, cuando hablan del cambio climático. ¿Habéis estado en un invernadero? Seguramente sí. ¿Cómo es un invernadero? Un invernadero es un recinto cerrado que tiene un techo. Dentro hay plantas que van creciendo y crecen gracias al calor que hay en el invernadero. ¿Ese calor de dónde llega? Llega del sol, atraviesa el techo, calienta el interior, pero sin embargo luego no se escapa. ¿Por qué? Porque el techo del invernadero está construido de un material que permite atravesar los rayos del sol, pero que luego impide que salga el calor. Por eso en un invernadero siempre hace más calorcito que ahí fuera. Y eso facilita que crezcan los tomates o las fresas en lugares donde no podría crecer, porque ahí fuera pues entra mucho frío. Bueno, pues la Tierra es un gran invernadero. Y el techo de nuestro invernadero son unos gases. Son los gases de efecto invernadero. Gracias a esos gases, gracias a que hay ese techo, existe vida en la Tierra. Esos gases es la atmósfera. Todo eso que está pasando por ahí arriba,
todos esos cambios que vemos cuando vemos las nubes que crecen y todo eso que forma la atmósfera en nuestro techo. Y entonces esos gases tienen la misma función que el techo de un invernadero. Dejan pasar los rayos del sol, pero luego el calor que tenemos en la Tierra no se escapa. Si no tuviéramos atmósfera, no se podría vivir en la Tierra porque tendríamos de noche 70 grados bajo cero. Bajaría mucho la temperatura. Sin embargo, ahora, con ese techo, ese calor que se queda, la temperatura media del planeta son unos 15 grados. Entra el calor que viene del sol, calienta la Tierra y luego ese calor se queda por el techo, por la atmósfera, por los gases que la componen. Hay otros planetas, Marte no tiene atmósfera, bueno, es muy, muy finita. Y entre otros casos eso impide la vida. Aquí sí tenemos atmósfera. La atmósfera es la que nos envuelve en el planeta Tierra y permite que exista la vida. Y esa atmósfera, claro, ¿de qué está hecha? No está hecha de cristal o de plástico como los techos de los invernaderos. No, está hecha de gases, son invisibles, pero tienen la misma función. Entre ellos, el CO2, dióxido de carbono, o el metano, CH4. El CO2, del que tanto estáis hablando o escuchando, hay que reducir las emisiones de CO2. Sí. ¿Por qué? Porque el CO2 es fundamental en esa composición del techo de la atmósfera para que funcione el efecto invernadero de la Tierra. Sí, un segundito, que estoy en el este. Es fundamental para que funcione el techo de la Tierra, el CO2, para que retenga el calor suficiente para que podamos vivir en el planeta Tierra y tengamos 15 grados de media de la temperatura. Sin embargo, si aumenta el CO2, si hacemos un techo demasiado gordo, el calor también va aumentando. Y ya incluso nos vamos a una temperatura superior. Y ya el problema es que hace demasiado calor para que tengamos la vida como la conocemos actualmente. Es lo que está ocurriendo ahora. Emisiones de gases de efecto invernadero, como en fábricas o vehículos, a través de los motores que sueltan a la atmósfera el CO2, hace que vaya incrementándose más el techo y que vaya subiendo la temperatura de la Tierra. Los científicos nos dicen, para que esa temperatura no suba tanto, hay que reducir esos gases. Hay que hacer que el techo de nuestro invernadero siga siendo el de siempre, que no sea más gordo. Y así la temperatura será controlable y favorecerá que siga habiendo vida en la Tierra en este gran invernadero que tenemos. Esa es la explicación básica del efecto invernadero. ¿Cómo funciona ese techo de gases? Bueno, pues eso también es más complicado para los que tengáis más inquietudes y es simplemente por cómo reacciona la luz y el calor con determinados gases. Cuando nos llega la radiación del Sol, nos llega en una longitud de onda que permite atravesar los gases sin que se enteren. Sin embargo, esa radiación del Sol calienta la Tierra. El calor que sale ya llega con otra longitud de onda. Es un calor irradiado en infrarrojo. Y esa longitud de onda del infrarrojo, del calor irradiado, esa sí reacciona con el CO2 o con el metano, haciendo que atrape el calor. Por eso es como un invernadero. Puede pasar el sol, pero al calentar la Tierra, todo el calor no se escapa. Se queda una parte que es la que permite la vida en la Tierra. Gracias a que tenemos atmósfera, gracias a los gases de efecto invernadero, gracias al CO2, existe vida en el planeta. Sin embargo, si hay demasiado CO2, si aumentan los gases de efecto invernadero, aumentará tanto la temperatura que será más difícil la vida en la Tierra como la conocemos. Ese es el resumen del funcionamiento del cambio climático, del efecto invernadero y del futuro calentamiento global. Y segunda lección o segundo titular que os quería decir. Y el tercero va sobre las consecuencias. Bueno, hay uno sobre qué podemos hacer, que si queréis luego lo hablamos,
Pero hay otro que es sobre qué es hacia lo que vamos. Hacia lo que vamos, según nos dicen los científicos en el calentamiento global, es desde luego a que fenómenos que ahora son esporádicos, como inundaciones, sean más frecuentes. Porque al cambiar la temperatura se cambia como si fuera una de dominó, que mueves una pieza y acaba afectando a otras. La temperatura afecta a la manera de llover, afecta a las tormentas, a los huracanes. Todo está relacionado en la atmósfera. Y hay una de las consecuencias, que es que la manera de llover va a ser de manera mucho más irregular que la que tenemos ahora. Se extenderán los periodos de sequía y cuando llueva, lloverá de una manera mucho más abundante que puede provocar inundaciones. Eso, los que vienen analizando ya están constatando que se está produciendo. Y si sigue aumentando la temperatura en el futuro, nos dicen esos científicos que en el futuro será más probable ver grandes periodos de sequía alternados con otros en los que llueva de manera abundante y genere algunos problemas y complicaciones. Y luego hay otra consecuencia mucho más inmediata, y es que los veranos serán más cálidos en un planeta cálido, y eso hará que las olas de calor sean mucho más probables. Y diréis, bueno, pues así me voy en verano a la playita. Sí, pero también funcionarán más los aires acondicionados en este mundo industrializado. Necesitaremos más energía, que no sabemos si la tenemos o la tendremos disponible en verano. Y todo está relacionado y tendrán también sus consecuencias. Para ilustrar este ejemplo de esta consecuencia del cambio climático, he rescatado un grafismo que creo que a algunos les va a gustar, simplemente en su preparación, porque, bueno, les va a sonar a algo. Voy con él, voy a intentar compartirlo con todos vosotros, que lo tengo por aquí. Estamos mostrando, bueno, no estoy mostrando la pantalla. Lo habías conseguido antes. ¿Ah, sí? ¿Y qué se veía? ¿La pantalla? Sí. Sí, la llamada. Sí, se veía. Solo que has dejado de compartir. Pues también escucharos para saber que estáis ahí. Porque Ahora luego... se ve. Ahora. No, es que tenías que poner en los 3 puntitos, lo tienes que dar y te sale... Vale. ¿Ahí estáis viendo Sí. algo? Sí. ¿Qué estáis viendo? Sí. La ola. La bandera de Francia. Sí. La Bueno. ola. El coronavirus de el cambio climático y la otra cosa que no me acuerdo. Vale, en este caso solo estamos viendo los efectos del cambio climático. Y es verdad que podéis decir que ahí estáis viendo lo del cambio climático. Os lo explico. Ahí la parte central, ese color gris como blanco, esa es la media de las temperaturas en un año durante el verano, es decir, lo que sería normal. Tú dices, un verano normal de temperaturas, esa parte de blanco. A un lado tenéis la parte azul, esos son los veranos que serían más fríos, con una temperatura más fría de la media, de lo blanco. Y lo rojo son los veranos con una temperatura más cálida de la media. Es decir, ahí estáis viendo ahora lo normal que sería tener tantos veranos fríos como cálidos. Bueno, pues eso es lo ideal, pero lo que ha pasado en los últimos 50 años es lo que nos muestra el gráfico. Han ido analizando sobre la media y los veranos cálidos y los fríos. Y han visto cómo se ha ido desplazando hacia veranos más cálidos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Cada datito, cada puntito es el dato de un verano de un año, y al final, en la curva, vemos cómo los veranos fríos cada vez han sido menos, la parte azul,
Y los veranos cálidos cada vez han sido más. Y la media se va desplazando y la puntita ya no está en el centro, la parte alta ya no está en el centro, sino que está desplazada. ¿Hacia dónde? Hacia la parte cálida de la gráfica. Cuando hablen de si existe o no cambio climático, o cuando os cuente si existe o no, podéis dudar del futuro, porque todos son previsiones. Y en el futuro las previsiones no sabemos lo que ocurrirá. Tenemos más confianza en que ocurran algunas de ellas, las más probables. No sabemos qué ocurrirá. Pero si os dicen del cambio climático hasta ahora, de lo que ha ocurrido en los últimos años, en eso no hay duda. Los científicos no tienen dudas y usan gráficos como estos en los que demuestran que en los últimos 50 años, por ejemplo, cada verano ha sido más probable que sea cálido sobre el anterior y cada vez tenemos veranos más cálidos porque cada vez tenemos un planeta más cálido. Eso es lo que han demostrado en los gráficos. Ya digo, lo que vendrá en el futuro ya lo veremos. También, hay consenso y también hay gente que no tiene ninguna duda. Pero desde luego, sobre lo que ha pasado ahora, gráficos como este, que he traído, porque también nos recuerda la Blue Blanc Hoax, pues estos ya nos dicen lo que efectivamente ha pasado y sobre eso, negarlo es cerrar los ojos ante la evidencia.